Literatura. Antes de que nuestra compañera Sole, que vendrá el miércoles a hacernos nuevas recomendaciones literarias, les queremos hacer nosotros esta recomendación literaria. A la sombra del Vesubio, es de Miguel Ángel García Perea, que lo tengo aquí a mi izquierda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Segunda vez que te tenemos en la casa. Sí, la segunda vez que vengo. Yo encantado de venir. Nos vienes ahora con esta antología de relatos que recupera, pues, esos son 5 relatos, 8 relatos que se recuperan, que presentaste a diferentes concursos. En diferentes ediciones del concurso de relato corto Chavada de Archidona. Habían ganado primeros y segundos, 4 primeros premios y 4 segundos, y yo tenía pendiente recopilarlos en una misma antología y darles un formato, si acaso un tanto distinto. Yo le llamo A la sombra del Vesubio, porque digamos que el primer relato, A la sombra del Vesubio, es como le hago un pequeño homenaje a ese relato, porque a partir de ahí fue cuando yo me inicié en esto de escribir de manera más constante. Y luego hay historias encadenadas, porque lo he clasificado como en 4 grupos: historias del Vesubio, historias de amor, historias de un diario, historias de Archidona, que tiene mucho peso también en Archidona. Y le digo historias encadenadas porque en cada bloque el primer relato, cuando ya va acabando, va dando paso ya al siguiente, ya va encadenándose el primero con el segundo, por eso le llamo historias encadenadas. Pero son 8 relatos que tuvieron suerte y bueno, pues ganaron premio en el concurso de Archidona. Me decías que se lo debías a los relatos, darle pues, un formato de libro y publicarlo. Sí. Porque tu primera novela publicada fue El tiempo vuelve, que es con lo que estuviste hace un añito aquí con nosotros. Sí, en enero del 24. Y que se adelantó a la publicación de estos relatos. Sí, porque yo tenía ya los relatos, prácticamente estaban anteriores a esa novela. Pero esa novela surgió del segundo relato que yo publiqué aquí, Los hijos de las nubes, que va dedicado a la toma de la Archidona nazarí, cuando las tropas cristianas conquistan la Archidona nazarí, y la historia de un médico sefardí que llega a Archidona. Y a mí me quedó la sensación de que la historia de ese médico sefardí podía dar mucho más de sí. Lo llevo hasta la Florencia de los Medici, de Leonardo da Vinci. Y tanto que dio. Y dio de sí una novela histórica de 585 páginas. Este es más chiquitito, pero bueno, se anticipó El tiempo vuelve, y gracias al relato Los hijos de las nubes, y yo ahora tenía esa deuda de sacar los relatos que fueron lo primero que yo escribí fueron relatos cortos. Estos han tenido premios, pero tengo otros más relatos que a lo mejor en un futuro pues podrán salir. Se convierten en libros, en novelas. Exactamente. Tengo ahí alguna cosita ya empezada también de la historia. A mí es que me fascina la historia, la literatura, y de Florencia sobre todo, por eso nació El tiempo vuelve, y Sandro Botticelli, Leonardo, todo eso me da mucho juego, y hay alguna cosita que quizá a lo mejor pues tenga algún día la forma de libro, si sale bien. Llama la atención porque tu profesión no tiene nada que ver con la literatura ni con la historia. Yo he sido empleado de Unicaja hasta hace muy poco, pero lo digo ahí en la nota del autor y en mi biografía, que yo he trabajado en una entidad financiera, pero mi vocación siempre han sido las letras. Yo era de letras en el bachillerato, y mi vocación siempre han sido las letras y la literatura. Y mi pasión por la historia se ha volcado un poco en este tema primero en la novela histórica, ahora también aquí en algunos relatos. Me vuelco con eso porque me gusta mucho. El tiempo vuelve, tuve que dedicar mucho tiempo a documentarme históricamente. Los relatos son más fáciles, son lecturas más ágiles, tanto de escribir como luego de leer. Yo aquí los recomiendo en la nota de autor porque digo que son lecturas muy fáciles, muy ágiles, incluso para la gente que no está habituada a leer, son lecturas mucho más ágiles que un libro más extenso. Y bueno, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento, y espero que a la gente, si no hay un relato que le guste, siempre tiene que haber de los 8. Alguno de los 8 puede que le emocione y le apasione un poquito más que otro. Si consigo que alguno de ellos le emocione, yo ya con eso habré conseguido mi objetivo, que es emocionar al final. ¿Se puede decir que con la publicación tanto de tu primer libro como ahora este segundo libro has cumplido un sueño? Pues sí. Con el primer libro, El tiempo vuelve, cumplí un sueño, hice realidad un sueño. Yo empecé a escribirlo, pero sin ninguna pretensión de que aquello viera la luz, porque en principio yo decía, bueno, voy a escribirlo porque el placer de escribir, porque yo tenía esa inquietud desde mucho tiempo. Empecé con los relatos, tuve suerte, ganaron premios, pero ya la novela era palabras mayores. Normalmente caes en el síndrome del impostor, ¿no? Te dices, ¿yo qué estoy haciendo? Escribí una novela histórica, si yo no soy escritor, no me dedico a esto. Pero cuando la terminé y ya puse
fin a la novela, digo, bueno, ahora viene la parte más difícil, ver si esto va a salir a la luz. Pero bueno, conseguí una editorial, salió, bueno, gracias también al colectivo malagueño de escritores, puedo contactar con los lectores que la han adquirido y bueno, la gente me dice que han aprendido mucho, porque la novela histórica es algo que te enseña, pero también te tiene que entretener. Y las críticas siempre me han dicho que les ha gustado y que les ha gustado mucho la novela. Y eso es un acicate para seguir más adelante. ¿Te has tenido que documentar mucho? Porque claro, te encanta Sí. la historia, pero aún así no eres Sí. experto, no eres historiador. No. Para empezar, yo aquí con el primero, A la sombra del Vesubio, pues tengo que situar el relato en el año 79 después de Cristo. Los habitantes de Pompeya no sabían que era un volcán, no sabían qué estaba pasando cuando la cumbre del Vesubio estalla, no saben qué era aquello, y tienes que documentarte de ver cuáles fueron las reacciones, que mucha gente no huyó, no sabían que aquello tenía ese peligro, y yo me documenté bastante para escribir eso. El siguiente, Los hijos de las nubes, lo mismo, la toma de Archidona por parte de las tropas cristianas. Cogí la historia de Archidona del doctor Ricardo Conejo Ramilo y ahí me basé. Y luego ya proseguí con la novela, que ahí sí tuve que dedicar bastante más a los Medici, a las conjuras que hubo en aquella época, los conjuras de los Pazzi y muchos temas que se dan en la novela. Porque confluye una época, finales del siglo XV, una época muy convulsa. Muy convulsa, sí. El final del siglo XV, la caída del reino de Granada, Colón zarpa para América, la expulsión de los judíos, que es el tema principal de la novela. Y aquí igual, lo que pasa es que aquí hay temas de temática, o sea, hay relatos de temática histórica, pero también lo hay de temática romántica, lo hay también de semblanza, historias personales, de recuerdos. Al final, muchas veces en los relatos meten mucho tema autobiográfico, conviertes en ficción tema autobiográfico, y hay muchos temas. Los hay aquí en este libro, personales. en estos relatos. ¿Cómo? Los hay en estos relatos. Los hay, sí, Todo pasa y todo queda, que es una especie de homenaje al gran poeta Machado. Combino pues versos de Machado con una carta que el personaje va escribiendo, describiendo pues su infancia en el pueblo, en un pueblo que se llama Hondarrica, que en realidad Hondarrica es el anagrama de Archidona, es una transposición de palabras, porque bueno, al ser un poco ficción, pues cambian los personajes, cambian los lugares, pero al final afloran los recuerdos personales y las vivencias de tu infancia, de tu adolescencia en el pueblo. Y tienes mucho ese de Archidona, claro. Te voy a poner, creo que en un compromiso. Venga. De los 8 relatos, ¿cuál es tu preferido? Pues yo, cuando elegí la portada y el título, me decanté por A la sombra del Vesubio. Era un poquito de justicia poética dedicarle a ese relato el título del libro, porque fue el detonante de que yo empezara a escribir. Yo fui a Pompeya, hice un viaje a la costa amalfitana y a Nápoles, incluidos los sitios arqueológicos de Pompeya, Herculano. Cuando yo llegué allá a Pompeya, una ciudad romana del siglo I, que estaban las calles intactas, los pasos de peatones, los termopolios, todo. Era como un viaje en el tiempo. Y yo cuando terminé aquel viaje quería que todas esas emociones que yo había sentido, quería ponerlas en papel. Y me decidí por escribir A la sombra del Vesubio. Ganó varios premios. El primer premio fue en el concurso de relato corto, y a partir de ahí ya vinieron los demás. Entonces me decidí por ser el que, digamos, me inició en este mundo, en esta aventura de escribir. Has estado hace poquito, la semana pasada, no la anterior, en la Feria del Libro del Parque del Oeste, también has estado en otras ferias. En la Feria de Torremolinos. Sí. Esa ha sido la primera toma de contacto Al tiempo vuelve, ya había ido con la novela histórica, pero la primera toma de contacto de A la sombra del Vesubio fue allí. Hice una pequeña sinopsis del libro en la carpa del colectivo, tuve la oportunidad de presentarla, digamos, de manera sencilla, porque la presentación oficial pretendo que sea en Archidona, porque, bueno, ¿hay fecha? Se supone que es la Feria del Libro de Archidona, ¿vale? Cuando también se dan los premios de relato corto, como está muy vinculado al concurso, será por esa. Pero en la Feria del Parque del Oeste, en la que ya hemos ido 4 veces, pero ahora en Navidad seguramente iremos otra vez, pues tuve la primera toma de contacto con amigos que, bueno, sabían que yo estaba por allí, se acercaron a ver el libro, con antiguos compañeros de trabajo y, bueno, y muchos lectores. A mí me gusta mucho ese tipo de ferias porque participas, interaccionas con los lectores, le puedes explicar
y le puedes decir cuál es el origen de la novela, en este caso del libro de relatos cortos, que alguno de los relatos dio lugar a una novela, y ellos ya se meten también un poco en ese papel del autor, ¿no? De cómo ha surgido todo eso. Te haces la foto con ellos, les dedicas el libro y es más, no sé, más consigue romper más ¿no? personal. Más personal, que bueno, a mí me ha llegado a compañeros, mira, lo he comprado a través de internet y tal. Pero está no bien. es lo mismo, ¿no? Está muy bien, me ha gustado, me dejan una reseña, pero de esta manera es más directo el trato. ¿Llegaron a leerlo o era la primera vez que lo veían? La gente que te encontraste ahí en la Pues feria. había... ¿O algunos ya vienen con los deberes hechos? No, todavía no. Este libro en concreto no. El anterior sí, había algunos sí. compañeros que me llegaron con el libro. Mira, me ha gustado mucho, me ha enseñado, al final del siglo XV, he aprendido mucho, me ha entretenido, pero este en concreto no. Este en concreto, digamos, está recién publicado y son las primeras tomas de contacto con los lectores. Entonces no tenía referencias anteriores de cómo iba el libro. Está empezando, como el que dice, están haciendo ahora, y a ver cómo se desarrolla el tema. Yo estoy contento porque, bueno, los relatos cortos, como digo, me han dado mucho. No sé si seguiré con el tema de relatos cortos o ya, como te digo, te me centrarás en decantaré en la novela. La novela también da mucho, pero claro, necesita mucho más tiempo. Los relatos cortos, hay algunos de ellos que hay aquí, Sulair, la montaña del sol, que es la historia de amor entre Zoraya y Muley Hassan. Pues ese relato surgió casi en una semana. Lo vi, lo desarrollé, lo retoqué, lo presenté a concurso, ganó el primer premio y me quedé un poco como diciendo, este ha salido en una semana. Hay relatos que claro, hay muchos que han salido en poco tiempo y otros sí han necesitado más tiempo. El de los hijos de las nubes me tuve que documentar de lo de Archidona, lo de Pompeya igual, pero otros son más intimistas. El todo pasa y todo queda son, como digo, temas muy personales que yo he ficcionado y convertido en una especie de carta de un personaje que escribe una carta recordándole una fecha muy concreta y homenajeando al poeta Antonio Machado. Hay de todo. ¿Tu mujer, cuando tú le dijiste que he presentado unos relatos, que he ganado, voy a hacer una novela, voy a publicar...? Bueno, ella es muy crítica con la novela, me da muchas ideas, me dice, esto no lo veo yo muy claro, me da buenas ideas. Y concretamente a la historia la primera, La sombra del Vesubio, cuando lo leyó me dijo, está muy bien la parte antigua de la familia, ¿no? Luego el viaje de la pareja, porque nosotros, en la segunda parte hay una pareja, que somos nosotros, que vamos allí, y entonces visitamos la casa del Quinto Popeo, el romano que cuento en la primera parte, que, bueno, describe el día en que el volcán erupciona. Dice, bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Y me quedé yo, pues es verdad. Y ya tuve que meter ahí yo una parte, ¿no? En fin, que el romano deja un mensaje. Es decir, tuve que meter... No hago mucho spoiler. No hago mucho spoiler porque quería, efectivamente, que ella me decía, tienes que meter algo que llame la atención, no solo una descripción del viaje. Y efectivamente, uno de las dos partes con una pequeña cosa que ocurre en la primera parte. Ella me ayuda, me lee, me dice, pues esto me gusta, no me gusta, esta palabra ponla más sencillita, que no se entiende, y búscate un vocabulario más fácil, o no repitas esto, o este giro para qué lo haces, y luego no sé qué. Bueno, siempre hay el primer lector, ¿no? El lector alfa, ¿no? Que te va diciendo, pues esto me ha gustado, esto no lo veo claro, esto no lo entendía. Eso está bien, tener a alguien en casa. Sí, claro, porque si no está uno un poquito, a mí me gusta que me vayan diciendo. Yo con los relatos aquí en principio muchos de ellos han ido al concurso directamente. ¿Y aceptas bien las críticas? Sí, sí, claro, obviamente. Yo con la primera novela me decían, güey, hay algunas palabras que no las entiendo, y yo me decía, una familiar mío, ¿una astrosa frazada qué es? Y digo, pues una astrosa frazada es una manta muy sucia. Y dice, ¿por qué no pones una manta sucia? Y hombre, claro, pero estamos en el siglo XV y quiero darle un poco de tono medieval, ¿no? A las palabras, el voseo, se hablan de vos y con cierto vocabulario que parezca siglo XV. Pero sí, claro, cuando me dicen esas críticas las tengo en cuenta para las siguientes veces, para que sea más fácil. ¿En Málaga te tendremos en algún momento, en alguna presentación? En Málaga sí quiero hacerlo en el Chinita, en el Café de Chinitas, porque ahora hay varios autores que ya estamos ahí preparando las presentaciones, no sé cuándo las fechas,
y seguramente la oficial, como digo, en Archidona, cerca de la Feria del Libro. Pues la bibliotecaria Sole me comentó que tenía pensado hacer una presentación o un coloquio con otros autores que han participado en el concurso, y, en fin, quería hacer algo diferente. Y bueno, cuando llegue el momento ya veremos a ver cómo lo hacemos. ¿Este año no presenta relato al concurso? No, de momento no. No, Siempre el concurso sale para enero, cosas así. Y bueno, de todavía momento, estás a tiempo. Todavía estoy a tiempo. No, a mí, como digo, hay veces que me surge la idea y un relato corto, la estructura se hace en una semana. Luego ya es repulir, leer, cambiar, añadir, quitar. Pero en un relato empieza uno en 3 páginas. Lo que pasa es que me pasa que mis relatos no son muy cortos, al final acaban siendo más relatos largos que cortos. Empiezo por 3, 4, 10 y cuando llego a 10, que es el límite que pone el concurso, pues tengo que empequeñecer la letra, los márgenes, porque son relatos. Pero A la sombra del Vesubio, por ejemplo, casi en este libro casi ocupa 40 páginas y son relatitos. Yo algunas veces les digo que son como novelitas cortas. No me salen muy los microrelatos, los relatos cortos. ¿Te cuestan más? No son lo mío. Me gusta más el relato. Por eso digo que casi me tiro más para la novela que para el relato corto. Me gusta desarrollar más los personajes, desarrollar las tramas y hacer como novelas en pequeñito. Tienen una media de eso, son 8 relatos. Yo tengo compañeros que tienen libros de relatos y dicen, tengo 20 relatos en el libro, tengo no sé cuántos relatos. Digo, bueno, pues yo he hecho a mí no me entran. Yo he hecho 8, con 8 tengo yo que bastante aquí. Son relatos, normalmente más de 10 páginas me salen. Pues un placer hablar contigo, Miguel Ángel. El placer ha sido mío, Naomi, de estar aquí de nuevo. Estaremos atentos porque, vamos, seguro que capaz de presentar un relato al concurso de este año y dentro de poco otra novela que te conozco y tienes la mano muy ligera para escribir. Tengo ahí lo que se dice, ¿no? Un spin-off, ¿no? Que ya no es la continuación del Tiempo vuelve, pero tengo en mente como sacar... a mí Sandro Botticelli me cautivó mucho la historia de Sandro Botticelli.